Hemos estado hablando en estos últimos domingos acerca de los tres enemigos que podemos enfrentar cuando rendimos nuestra vida al Señor Jesús. Empezamos hablando acerca del enemigo de Satanás, cómo puede ganar batalla en nuestra mente y de la manera en la cual también el Señor lo venció en la cruz del Calvario. El segundo enemigo del cual estuvimos mencionando fue nuestra naturaleza pecaminosa, la cual nos va a acompañar hasta el último día que estemos aquí en la tierra. Como la naturaleza pecaminosa es esta lucha constantemente en lo que el Señor ha planeado y lo que nuestra naturaleza pecaminosa desea hacer. Pero en esta hora me gustaría hablar acerca del tercer enemigo que menciona la Biblia, al cual ustedes y yo nos estamos enfrentando todos los días. El tercer enemigo que la Biblia menciona, que tiene un hijo de Dios, es el mundo. Anote muy bien. Y quisiera tomar estos minutos para aclarar que cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando que las personas son nuestras enemigas. Y creo que esta mala interpretación a veces nos puede llevar a vivir una vida muy alejada de lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros y de no entender el propósito con el cual el Señor nos tiene en este mundo, en este planeta. Voy a invitar a que vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 18 y versículo 19. El Señor Jesucristo está en su semana final hablando con los apóstoles y con los discípulos que le estaban siguiendo. Y el Señor empieza a hablar acerca de todas las cosas que van a acontecer, pero también de las promesas que son fieles. Y cómo el Señor también nos habla del cuadro en el cual van a vivir aquellos que han dado su vida al Señor Jesucristo. De hecho, en Juan es donde encontramos más referencia del Señor Jesús acerca del mundo. Hasta ese entonces no había esta enseñanza tan clara de lo que el Señor Jesús nos habla, de que habrá un enemigo al cual nos vamos a enfrentar todos los días. Juan 15, versículo 18 dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, ella me había aborrecido a mí. El mundo es enemigo de Jesús. Y todo aquel que da su vida a Cristo se constituye enemigo del mundo. ¿Sí me escucha bien? El mundo no puede amar a Cristo. Y el mundo siempre estará en contra de lo que Cristo establece. Sigue diciendo el versículo 19. Qué maravilla lo que dice Jesús. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Y dice el Señor Jesús: por eso el mundo los aborrece. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras para mundo. Y en estos 2 versículos Jesús utiliza la riqueza en estas 3 palabras. En ocasiones, la Biblia se va a referir al mundo como el planeta en el que vivimos. En ocasiones, la Biblia se va a referir al mundo como las personas que conformamos este planeta. Pero en ocasiones, la Biblia se va a referir al mundo como el sistema de pensamiento que está en contra de los mandamientos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice: el mundo los aborrece. El pensamiento que está en contra de Dios los va a aborrecer. Y luego dice el Señor: yo los escogí de entre el mundo. Yo los he escogido entre las personas que habitan este planeta. Pero el mundo los aborrece a ustedes. No puedes esperar que el pensamiento que gobierna a este siglo esté de acuerdo con los parámetros que la Biblia demanda. Jesús nos está diciendo
Yo no quiero que se vayan del mundo. Yo no quiero que ustedes salgan del mundo. Yo quiero que ustedes vivan en el mundo. Y los van a odiar. Y no les van a aplaudir. Y no van a reconocer lo bueno que son. Cuando Jesús va cargando la cruz y las mujeres van llorando, dice el Señor Jesucristo: no lloren por mí, sino que lloren por ustedes, por aquellos que van a poner su fe en mí. Y el Señor Jesús dice: porque si esto están haciendo con el palo verde, ¿cómo van a tratar al leño seco? Si así trataron a Cristo, aquellos que son dominados por el mundo, no podemos esperar nosotros que la iglesia sea tratada de la mejor manera que como fue tratada su Señor. Hay injusticias, hay problemas, hay momentos difíciles, habrá aflicción en el mundo, porque el mundo está en contra de Cristo. A eso somos llamados. Somos llamados a caminar contra la corriente, somos llamados a vivir de una manera distinta, somos llamados a disfrutar la vida de una manera diferente a como el mundo la disfruta. Y es una línea tan tenue que si nosotros no aprendemos a distinguir lo que realmente Jesús quiere que hagamos, vamos a empezar a tomar en nuestras propias fuerzas herramientas que en lugar de ayudarnos a proclamar a Cristo, vamos a hacer aborrecible a Cristo. ¿Qué es el mundo? A lo que se refiere Jesús, que es nuestro enemigo. El mundo es un sistema de pensamiento contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso es el mundo. Y el mundo, entonces, es el medio que Satanás usa para que nuestra naturaleza pecaminosa se complazca en el pecado. Es ese sistema tan perfectamente diseñado por Satanás para que nuestra naturaleza pecaminosa no desee a Dios, sino que desee el pecado. Esto es el mundo. El mundo no es la persona que está a tu lado, no es la persona con la que vives, no es tu familiar que no es cristiano, sino es el pensamiento que está controlando, dominando y ejerciendo su dominio sobre ese pensamiento. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la naturaleza pecaminosa? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, la mente controlada por el Espíritu es una mente que está llena de paz y que da vida. Pero la mente que es controlada por la carne, por el pecado, es una mente que solamente produce muerte, destrucción y angustia. Ahora la mente se alimenta, se fortalece y se moldea por lo que palpamos, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Entonces, de alguna manera, Satanás tiene que tener un sistema que use todos tus sentidos de tal manera que tu mente no sea gobernada por Dios, sino por el pensamiento contrario a los mandamientos de Dios. A esto es a lo que le llamamos mundo. ¿Sí se escucha bien allá atrás y aquí adelante? O sea, esto es a lo que le llamamos mundo, no a la moda, no a la música, sino al sistema de pensamiento que quiere llevar a que tu mente sea una mente carnal y no una mente espiritual. El enemigo ha orquestado de una manera tan clara cada mentira que nos dice, que por algo dice Pablo, tenemos que conocer las artimañas del diablo, tenemos que saber que hay trampas que el enemigo ha puesto. Satanás no tiene que estar en todas partes y al mismo tiempo para poder engañar a la gente. Ha establecido un sistema para manipular, para atacar y para engañar. A ese sistema es al que llamamos mundo. Y puede usar todos los medios posibles. Puede usar la televisión, puede usar las redes sociales, puede usar la religión, puede usar centros de alabanza, puede usar tantas cosas que puede engañar, manipular con un sistema disfrazado de verdad. Pero si hay alguien que es experto en mentira, es el diablo.
De hecho, Cristo dice, Él es el padre de mentira. Y si nosotros no conocemos el pensamiento de Dios, va a ser tan fácil caer en los engaños que el enemigo ha diseñado, en las artimañas que él tiene, y poder creer que Él es verdad. Todo pensamiento que va en contra de los mandamientos de Dios, ese es el pensamiento del mundo. Todo pensamiento que se opone a los mandatos de Dios, ese es el pensamiento del mundo. Es lo que Pablo dice y lo que también Juan escribe. El sistema del anticristo ya está gobernando y ya está funcionando desde hace mucho tiempo. Es decir, todo pensamiento, toda palabra, toda doctrina que me aleja del plan de Dios, del mandamiento de Dios, del diseño de Dios, es el pensamiento del mundo. Pero la Biblia me va llevando de tal manera que yo tengo que amar a los que son influenciados por el mundo sin aceptar el pensamiento del mundo. El problema de la religión es que la religión ataca a los que han sido engañados por el mundo y se complace en el pensamiento del mundo. Hay dos cosas que necesitamos para poder distinguir en ese pensamiento. El domingo pasado les decía, el libro de Proverbios nos da la sabiduría y el discernimiento para poder vivir en este mundo. Lo necesitamos. Santiago 4, versículo 4 dice, oh gente adúltera. La palabra que usa Santiago es bien fuerte. Santiago dice, no puedes tener tu mente dividida en el mundo y la otra mitad en Dios. No puedes estar viviendo complaciendo el mundo y pensando que puedes agradar a Dios. Santiago maneja de una manera bien clara y dice, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Y si tú te haces amigo del mundo, espero que nadie se llame mundo aquí, hermanos, pero si te haces amigo del mundo, de este pensamiento, de este sistema, si te deleitas en esto, automáticamente te constituyes enemigo de Dios. Y así como el diablo no se presenta con cuernos y una pata de una cosa y otra pata de otra y color rojo, así como nuestra naturaleza pecaminosa, tampoco al vernos en el espejo nos vamos a ver como demonios. Y así tampoco el mundo se presenta como algo que te quiere perjudicar. Y de hecho, la estrategia de Satanás para introducir su pensamiento contrario a Dios sigue siendo la estrategia que ha usado durante muchos siglos: el entretenimiento, el tiempo de ocio y cuando estamos más tranquilos y relajados. ¿Es malo descansar? No. Pero cuando estamos en nuestro momento más descuidados es cuando el enemigo es más astuto para meter ese pensamiento. Hubo un tiempo que para muchos cristianos la televisión era el cajón del diablo. No es el cajón del diablo, pero el medio que usa más Satanás es la forma en la cual tu pensamiento está en el nivel más descuidado, y eso siempre será en tu tiempo de descanso o en el entretenimiento. No estamos a la defensiva, no estamos a la expectativa. Aclaro, no es malo el entretenimiento, pero el pensamiento de Satanás siempre entra cuando estamos más relajados. Por eso es muy bueno cuidar lo que haces en la intimidad y cuando tú te encuentras solo o sola, en esos momentos que dices, me lo merezco
puedo estar aquí, tenemos que estar alertas. ¿Por qué? El diablo no descansa, nuestra naturaleza no descansa y el mundo tampoco descansa. Eso es muy importante. Hay personas que dicen, hermano, yo no le voy a imponer a mis hijos ninguna fe. Yo no quiero que ellos crezcan con una fe impuesta, que ellos cuando crezcan sean libres. Escúchame, en este mundo o eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Si tú dices que mis hijos crezcan y cuando ellos crezcan van a decidir lo que quieran, el mundo no piensa así. Desde que prendes la televisión, entras a una red social o ellos están expuestos a las demás personas, ya hay un pensamiento que los va a estar bombardeando todos los días. Como iglesia y como pastor, mi anhelo es, hermanos, que cada hogar de ustedes se vuelva un santuario para Dios, pero no quiere decir que sea una iglesia donde se adore siempre como en la iglesia, sino que sea un lugar donde haya un espacio en el tiempo que ustedes tienen en su día para poder construir un altar familiar e empezar a inculcar sobre sus hijos el pensamiento de fe, el pensamiento de vida, el pensamiento de la palabra. Si usted dice, yo voy a dejar que mis hijos decidan, el mundo va a aplaudir y va a decir, qué bueno, porque van a ser míos. ¿Sí me escuchó bien? El diablo es tan sutil y tan engañoso que nos hace sentir maduros y creer que nuestros hijos serán intelectualmente productivos si los dejamos que ellos decidan cuando sean grandes. ¿Cómo van a decidir si no están conociendo la otra parte de la vida y se los estás entregando solamente al pensamiento del mundo? Santiago dice, si eres amigo de Dios, serás enemigo del mundo, y si eres amigo del mundo, serás enemigo de Dios. No hay puntos medios. Pero es en este punto donde a veces decimos nosotros, hermano, entonces deberíamos de aislarnos completamente, tener escuelas para cristianos, tiendas para cristianos, supermercados para cristianos, canales de televisión para cristianos, streaming para cristianos. Ay, hermano, qué bendición sería vivir alejados de todo el pecado. Ese no es el plan de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5. Versículo 9 al 11. Porque si nosotros pensamos que aislarnos de las personas es la solución para vencer el mundo, vamos a caer en una mentira del enemigo que nos quiere separar del mundo. Ahora, si me regalan los 20 minutos anticipados, vamos a llegar a lo que Jesús dice acerca de cómo vivimos en este mundo. Amén. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 dice el apóstol Pablo, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Y si leemos solamente este versículo, entonces vamos a decir, hermano, yo por eso no voy a comer a tal comida, yo por eso no voy a tal restaurante, yo por eso no compro esta marca de ropa, yo por eso no voy con tal persona, yo por eso me alejo de toda la gente. El pensamiento de aislamiento no viene de Dios. Estamos puestos en el mundo para relacionarnos con las personas que nos necesitan, que necesitan conocer a Cristo. Dice el apóstol Pablo, versículo 10, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, ni a los estafadores o a los idólatras. En ese caso, dice el apóstol Pablo, tendrían ustedes que salir de este mundo. ¿Tienes amigos no cristianos? Yo creo que sí los tenemos. Los necesitamos tener. Y ellos necesitan tenerte a ti. ¿Quién les predicaría a los estafadores, a los avaros, a los idólatras, a los inmorales de este mundo si la iglesia se separa de ellos?
En alguna ocasión me tocó escuchar a alguien que decía: hermano, antes se nos hablaba de tanta santidad que cuando íbamos pasando por una calle y había una fiesta, le sacábamos la vuelta a la fiesta y nos íbamos por la otra acera, o le sacábamos la vuelta a la cuadra, nos íbamos por la otra cuadra para no pasar por ahí. Y al hermano que me estaba diciendo eso le digo: fíjate qué contradictorio. Si Jesús hubiera ido caminando por esa calle y hubiera fiesta, no le hubiera sacado a la vuelta. ¿Sabe qué hubiera hecho Jesús? Se hubiera metido a la fiesta. ¿No dice eso la Biblia, hermanos? La palabra de Dios dice que Cristo se relacionaba con las personas que no le conocían porque ellos necesitaban conocerle. Jesús va caminando por la calle y mira a un hombre llamado Mateo que está cobrando los impuestos en la mesa de los tributos. Y Jesús pasa y le dice: Mateo, sígueme. ¿Y sabe qué hace Mateo? Dejando las mesas, dejando el dinero, siguió a Jesús. Y en la noche de ese mismo día, Mateo hace fiesta con todos sus amigos publicanos, cobradores de impuestos, pecadores, estafadores, avaros. Y hace la fiesta por una razón: quiero que vengan para que conozcan por el cual yo he dejado las mesas y el dinero. Quiero que vengan a conocer a Cristo. Y ahí está Cristo en la fiesta. No le estaba sacando la vuelta en la cuadra, estaba metiéndose en la fiesta. Y aunque no digan amén, así lo hizo. Y llegaron los fariseos. Llegan los religiosos, las personas que estaban cuidando el sistema religioso, pero no el sistema bíblico, sino cuidando la apariencia y queriendo vivir bajo un sistema de división. Y empezaron a preguntarle a los discípulos: ¿Jesús está comiendo con pecadores, publicanos, avaros y estafadores? Y Jesús dice: sí. ¿Por qué? Porque no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es lo que el Señor le dijo a Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero no te conviertas tú a ellos. Brilla en medio de la oscuridad. Hermanos, pero qué suave suena esta parte: yo no me contamino, yo no estoy en tal parte. Amados hermanos, es imposible que tú no te relaciones con las personas de este mundo. Vas y te sientas a la mesa a comer con alguien que no sabes si es cristiano o no. Vas y compras ropa y estás contribuyendo para la riqueza de alguien que no es cristiano. Es imposible salir de este mundo. Por eso Pablo dice: cuando vayas a la carnicería, come de todo y no preguntes. Disfruta lo que el Señor te ha dado. ¿Alguien está aquí esta mañana? Primera de Corintios capítulo 5, estamos en eso, en el versículo 11. Bueno, vamos al 11. Pero en esta carta, dice el apóstol Pablo, quiero aclararles que no deben de relacionarse con nadie que llamándose hermano o hijo de Dios o cristiano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Si alguien dice que es cristiano pero es inmoral, no es cristiano. Porque o es amigo de Dios o es amigo del mundo. Pablo está hablando de la pureza de la iglesia. Pablo está hablando acerca de la pureza de las convicciones que da el seguir a Cristo. No puedo ser cristiano y al mismo tiempo ser inmoral. No puedo ser cristiano y al mismo tiempo ser estafador. No puedo ser cristiano y al mismo tiempo ser idólatra o avaro. No se pueden conjugar las dos cosas.
La religión me enseña a cambiar de ropa, la religión me enseña a prohibirme ir a ciertos lugares y tipo de música, pero no tiene el poder de cambiar y transformar lo que está dentro de tu ser. Sin embargo, si alguien ha dado su vida a Cristo, siempre estará luchando contra este pensamiento y será transformado por el poder del Espíritu Santo. Si alguien dice ser cristiano y tiene estas características, dice el apóstol Pablo, no te juntes con él. Pero si alguien no es cristiano, entiendes que está dominado por el pensamiento del mundo. Pero alguien solamente quiere usar el nombre de cristiano porque viene a la iglesia, porque puede predicar, porque puede hacer ciertas cosas, porque tiene capacidad para explicar la Biblia. Pero si su testimonio no es en base a la palabra, no es cristiano. Hay poder. ¿Qué desafío tan grande tenemos de rendir nuestra vida a Cristo? Rendir nuestros anhelos, nuestros afectos, nuestras convicciones y decirle, Señor, necesito que me ayudes, porque estoy batallando contra la inmoralidad, porque estoy batallando contra el alcohol, porque estoy batallando contra el chisme, porque estoy batallando contra la idolatría. Es decir, no solamente es aléjate de ellos, sino en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, oren por ese hermano, llévenlo a juicio, repréndanlo y enséñenle el costo de haber negado la fe. Pero también restáurenlo, ámenlo, pero no te complazcas en el mismo pecado. Necesitamos la sabiduría de Dios para esos puntos en los cuales necesitamos actuar como Cristo actuó. Pero lo que sí la Biblia nos enseña es que en el pensamiento de Dios tú no puedes complacerte en el pensamiento del mundo. Lucha contra esto. Deja de estar averiguando si tal marca viene del diablo, si tal cepillo de dientes está consagrado, que si tienen un mono gordo, cuando vas a ir a comer a ese restaurante se va a contaminar mi comida. No, todo alimento es santificado con la acción de gracias. El mundo no son las personas con las que nos relacionamos, sino el pensamiento que domina a este planeta. Ahora, ¿cuál es el propósito del mundo? Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero es imposible que yo no ame lo que hay en el mundo. Aquí en el mundo está mi familia, están mis hijos, está mi familia, mis amigos. Vas a amar a las personas. El apóstol Juan está hablando acerca de lo que es el mundo y en el versículo 16 nos dice lo que es el mundo. Porque nada de lo que hay en el mundo, y luego nos dice las tres cosas que son el mundo: los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Esto no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si quieres distinguir cuál es el pensamiento del mundo, es muy sencillo. El apóstol Juan nos dice, el pensamiento del mundo es aquel que hace que ardan dentro de ti los malos deseos de la carne. No del cuerpo, de la carne. Porque nuestro cuerpo tiene deseos que son muy válidos. Y aún aquellos deseos que son tergiversados por el pecado, que nos llevan a actuar fuera del tiempo como Dios lo ha establecido, siguen siendo buenos, son necesidades que hay en nuestra vida. Pero el mundo nos hace creer que podemos idolatrar lo que produce el placer y de esa manera desviarnos de lo que Dios quiere. Vayan conmigo
a lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Cuáles son las obras de la carne a las que se refiere? El mundo tiene el propósito de que estas cosas nos controlen. Las obras de la carne se conocen bien. Y empieza el apóstol Pablo a decir: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Si todo lo que veo, lo que escucho, lo que palpo, me está conduciendo a esto, debo de entender que ese es el pensamiento del mundo. Hermano, ¿qué música debo escuchar? La música que no propicie esto. ¿Qué programas debo de ver? Programas que no propicien esto. ¿Qué debo de leer? Libros que no propicien esto. No es el lugar a donde vayas a entretenerte. Es lo que están promoviendo lo que te pone en riesgo de hacerte amigo del mundo. Necesitamos brillar en este mundo. Pero si nos volvemos como el mundo y nos alimentamos de lo que se alimenta el mundo, será imposible ser diferentes. Muchas de las ideologías que están gobernando hoy en la mente de los jóvenes, que son contrarias a lo que Dios ha establecido, no empezó en los programas de ellos cuando eran niños. La ideología que gobierna hoy en el pensamiento de los jóvenes y adolescentes que quieren desviar del propósito de Dios, no empezó hace 10 años. ¿Sabes cuándo empezó? Hace 20 años atrás. Y no en los programas que eran dirigidos para los jóvenes. Empezó en los programas que iban dirigidos a las abuelas, a los abuelos o a los padres de los jóvenes que están hoy. Y lo presentaron de una manera tan romántica, a través de programas de televisión bien hechos, bien diseñados, pero con una mala intención para sembrar un pensamiento donde se romantiza el pecado y se ve como algo normal. ¿Sí se escucha bien allá atrás? Mujeres y hombres, y voy a poner este ejemplo nada más para no andar mucho, el tiempo no nos va a dar. Pero el sistema que Satanás ha establecido, el sistema de pensamiento del mundo, es tan fuerte que no necesita atacar a nuestros hijos ni a nosotros en la calle. Ha entrado en nuestra casa. Y nosotros le hemos abierto la puerta y hemos pagado para tenerlo. Voy a poner un ejemplo así rápido. Mujeres o hombres que venían a un culto un miércoles en la noche a adorar y bendecir el nombre del Señor, cantaban, aplaudían, glorificaban al Señor, sentían la presencia de Dios, pero llegaban a su casa, prendían la tele y sufrían por una muchacha que era pordiosera y que andaba en la calle. Y un hombre casado se enamora de ella y quiere tener una relación romántica con ella, y todos los 272 capítulos giran en torno de cómo el hombre casado lucha por el amor de una mujer y la mala es la esposa. Y se romantiza una relación así. El diablo no necesita decirte: esto está mal y quiero que pruebes el veneno. Te va a dar la manzana como la madrastra de Blancanieves y se la va a dar como algo dulce, pero el veneno al entrar va a perjudicarte. ¿Cuántas de las cosas que vemos, hermanos, nos hacen romantizar el pecado, aceptar el pecado,
bajo la bandera de es que están luchando por su amor. ¿Qué no dice la Biblia que el amor es bueno? ¿Qué no dice la Biblia que Dios es amor? Dios es amor, pero no todo tipo de amor que inventa el hombre es de Dios. Pero el pensamiento del mundo, en un corazón y en una mente que no está cubierta con la palabra de Dios, fácilmente te va a engañar. Criticamos a la gente que va a ciertos lugares, cuando nosotros pasamos horas contemplando, aplaudiendo y pagando por algo que nos está induciendo el pensamiento en contra de Dios y no nos damos cuenta. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, el entretenimiento no es pecado, pero tienes que cuidar tu pensamiento porque de él mana la vida. ¿Cómo sé que el pensamiento es del mundo si me está orillando a complacer los malos deseos de la carne? Número 2, la codicia de los ojos. El pensamiento del mundo tiene el propósito de que sea el hombre o la mujer más codiciosa y nunca esté satisfecho con lo que tengo. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Versículo 2, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, es decir, nunca te sacias. Riñen y se hacen la guerra. Y luego dice Santiago, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Si lo que estás viendo, escuchando, hablando, palpando, está haciendo que las pasiones de la carne crezcan, y te está llevando a codiciar, a sentir envidia, a competir con las personas o a menospreciar a aquellos que no tienen tanto como tú, ese es el pensamiento del mundo. ¿Alguien está aquí esta tarde? Si tu vida, tu valor como persona está basada en saber qué marca usas, a dónde fuiste, qué carro traes, qué casa tienes, quién eres y a cuánta gente conoces, debes de tener cuidado porque tu valor no está en eso. Pero el mundo te hace creer que eso es el valor auténtico. Sale un teléfono, digamos que se llama Perafone. Es el Perafone 14. A los 3 meses ese Perafone 14 ya está obsoleto y ya salió el 15. Y ardes, codicias, no hayas qué hacer, sueñas con eso, lo necesitas, lo quieres comprar y cuando lo compras te das cuenta que la única diferencia es que las cámaras en lugar de venir en vertical venían esquineadas y dices, ¡wow! ¡Qué cambiazo! El otro me costó 16, este me costó 38,000. ¿Y cuál es la diferencia? Te dice alguien. Pues ¿no ves la cámara? Está diferente. ¿Y qué más? Es todo. ¿Por qué lo compraste? Porque los anuncios, el artista que sale, la mercadotecnia, todo alrededor te hizo creer que lo necesitabas y que si no lo tenías, no eres feliz. Ahora, no estamos en contra del Perafone, ¿no? Ni del Android, ni de cualquiera. Pero todo lo que hace el mundo es conducirte a creer que lo material es más valioso que lo que no se ve. Y que si no lo tienes, nunca serás feliz. Nos endeudamos, tenemos tarjetas sobresaturadas
Queremos dar una imagen, no podemos bajar el estatus. ¿Cómo mis hijos no van a tener ese teléfono? ¿Cómo van a ser diferentes, amados? No estamos hablando de la austeridad y no disfrutar de la vida, pero tampoco estamos viviendo bajo el paradigma de que todo lo que el mundo te ofrezca, lo tienes que tener. No eres feliz porque no tienes algo material. Esa es la codicia. En su momento lo vas a poder disfrutar. Papá, ¿cuándo me vas a comprar ese teléfono? Estoy aburrido. No pasa nada, nadie se muere de aburrimiento. Requerimos entender y comprender que la estrategia del mundo nos va llevando, número 1, a los deseos de la carne. 2, a la codicia de la vida. No es malo tener ambición, no es malo tener propósito, no es malo desear más, pero el problema es si la codicia está controlando tu vida. Eso se vuelve el pecado, cuando lo que tú miras y fijas en tu corazón, consideras que es la fuente de tu felicidad. No es así. Tú no vales por la marca del teléfono que traigas, ni por la ropa que uses, ni por el carro que manejes, ni por la casa en la que vivas, ni por la ruta en la que viajas. Tú vales por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y eso fue gratis. Necesitamos comprender esto. Y lo tercero que hace el mundo es la arrogancia de la vida, la vanidad de la vida. Santiago 4:16 dice, porque ahora se jactan en sus fanfarronerías, ahora viven de vanidad y toda esa jactancia es mala. Si el Señor te ha bendecido, el Señor te está prosperando, el Señor está trayendo tranquilidad económica, estabilidad y bendición sobre tu vida. Puedes alcanzar y comprar y adquirir todo lo que quieres y ayudar a otros. Dale la gloria a Dios por ello, bendice al Señor por ello, pero no caigas en el engaño de la vanidad. No está más cerca de Dios el que tiene mucho, como tampoco está más cerca de Dios el que tiene poco. Ni la pobreza es encumbrada por Dios, ni la riqueza es encumbrada por Dios. Si puedes trabajar y crecer en tu trabajo y obtener un mejor resultado de él, hazlo. De hecho, la Biblia nos capacita para poder tener y no tener, para disfrutar cuando se tiene mucho y para agradecer cuando se tiene poco. Es el pensamiento que viene de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 7 dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Dale gracias a Dios por ello. Ahora, pero no te detengas en eso. Si el Señor está abriendo puertas y puedes prosperar en todas las cosas, hazlo. Escuche, solamente quiero decirle este pensamiento. La codicia empieza cuando nosotros queremos tener cosas materiales o tener más dinero como la meta de nuestra vida. Mientras que la Biblia nos enseña que puedes tener cosas materiales y bendición económica conforme el Señor te lo quiera dar, pero no es la meta de tu vida, es el recurso para que disfrutes de esta vida y para que bendigas a otros. El dinero no es pecado. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 nos dice cuál es el pecado: el amor al dinero. Esa es la clase de donde viene toda clase de males. Y lo último que ofrece el mundo es una falsa sabiduría. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 3 versículo 18. Que nadie se engañe, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, es decir, de este mundo, háganse ignorantes para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo, ¿qué es? Es locura.
O sea, cuando yo ando corriendo, movido por la codicia de mi corazón, Dios me ve y dice: hey, mijito, tienes que calmarte. Esa es una locura. Cuando yo creo que soy libre porque estoy complaciendo todos los deseos malos de mi carne, el Señor me detiene y me dice: hey, detente, vas como alguien desembocado. Eso es locura. Pero ¿qué es lo que el mundo me hace creer? Eres libre. Nadie te controla. Tú haces lo que tú quieres. ¿Te acuerdas cuando ibas a la iglesia? Qué restringido te tenían. Pero ahora que eres libre, dale rienda suelta a la vida. Para eso Dios te la dio. Es el pensamiento del mundo. Porque en este mundo, o eres esclavo de Dios, o eres esclavo del mundo. Pero tú no estás haciendo lo que tú quieres. Y si eres esclavo del mundo, hay destrucción, muerte, división. Pero si vienes a Cristo y eres esclavo de Dios, ese pensamiento te llena de vida y te llena de paz, sin dejar de disfrutar la vida. Seguir a Cristo, amados, es aprender a disfrutar la vida, escucha bien, sin ofender a Dios, sin lastimar tu cuerpo y sin lastimar a los demás. Todo lo que el pecado te ofrece es disfrutar la vida ofendiendo a Dios, lastimando tu cuerpo y dañando a los demás. Ese es el pensamiento del mundo. Puedo disfrutar la vida, puedo sentar a escuchar una buena canción, puedo poder tener esta bebida y gozarme junto con mi familia, con mi esposa, tener momentos en los cuales disfruto la vida. Claro que sí. Ser cristiano no es vivir encerrado en una iglesia de lunes a lunes, cantando todos los días los mismos cantos. Ser cristiano es escuchar la palabra de Dios, capacitarte para vivir la vida conforme Dios lo ha establecido. Pero la sabiduría del mundo es locura para Dios. Sigue diciendo el versículo 19, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia, y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanidad. El mundo no entra solamente por los sentimientos, sino por la forma de pensar. Ahora escuche bien, el engaño del mundo es hacerle creer a sus esclavos que ellos son libres e intelectuales y que son superiores a aquellos que vivimos para Dios, cuando en realidad los sabios conforme a este mundo se han vuelto las presas más fáciles para caer en el pensamiento que el mismo mundo ofrece. No te avergüences de ser un hijo de Dios. No te avergüences de dar testimonio de Cristo. No te avergüences de decir en la escuela o en el trabajo, soy un hijo de Dios, porque el mundo, una de las estrategias que tiene es hacer creer que seguir a Cristo es ser menos inteligentes, cuando en realidad al rendir nuestra vida a Cristo, nuestra mente se vuelve completamente libre. Tienes que leer los proverbios para entender la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento y la capacidad. Sin Dios no hay inteligencia verdadera y no hay sabiduría para enfrentar este mundo. La sabiduría de Dios y la inteligencia que rindes a Dios te da un discernimiento para saber a quién estás sirviendo. Pero si lo que estás viendo, escuchando, palpando o leyendo te está haciendo cada vez más iracundo, te está haciendo cada vez más santurrón, te está haciendo cada vez más chismoso, te está haciendo cada vez más inmoral, estás en un lugar, en arenas movedizas, que tienes que hacer por un lado. Huye de ahí. No ese es el camino. Romanos capítulo 1, versículo 22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles.
Pablo está hablando cómo el pensamiento del mundo te hace creer sabio. Pero si tú estás cambiando la gloria de Dios por imágenes de hombre, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles, debes de tener cuidado. El mundo está ganando terreno en tu pensamiento. Ese es el propósito del mundo. Fortalecer los deseos malos de la carne, llenarte de codicia, llevarte a la vanagloria y darte una falsa sabiduría. ¿Qué debemos hacer? Ya llegué a los 5 minutos extras que les pedí. Tenemos que entender dos cosas. Número 1, y quiero que lo anote bien, no somos llamados a transformar al mundo. No somos llamados a cambiar el mundo, no lo vas a poder hacer nunca. Hace unos años atrás, una plataforma de entretenimiento sacó una película o un sketch en un programa donde se burlaban de Cristo y hacían mofa del Evangelio. Y empezó un movimiento donde todo el mundo estaba diciendo, hay que mandar cartas a este sistema de streaming para que lo cambien, para que quiten eso, para que no lo estén publicando, para que no. Hermanos, Cristo nos dice en Juan capítulo 15, versículo 8, el mundo me odia. No puedes cambiar al mundo. Es como si yo fuera a una tienda y veo que venden cigarros y digo, oigan, están contaminando esta tienda con cigarros. No vendan cigarros porque yo no los consumo. Nomás no los consumas y punto. Pero no puedes cambiar esa tienda. Vamos a hacer una marcha contra este pecado. ¿Y cuándo vas a hacer la otra marcha contra los otros pecados? Pero es que este pecado es tremendo. Escucha, no hay pecado grande ni pecado chico. El pecado es pecado y punto. Pero está tan politizada a veces la iglesia que se vuelven una herramienta para ciertos partidos políticos que los usan y la gente dice, estamos haciendo algo contra el mundo. En la Biblia nunca se habla de esta estrategia de hacer marchas ni de luchar contra el gobierno. Al contrario, Pablo dice, ora por los gobernantes, pide que haya leyes justas, pero sométete a la autoridad. Hermanos, vamos a ir a la marcha. ¿Cuál marcha? ¿Por qué? Así no se cambia el mundo. Y no somos llamados a transformar el mundo. Daniel, jefe de los gobernadores en Babilonia, escucha que acaban de establecer una ley en la cual nadie puede orar a otro Dios que no sea Nabucodonosor. Daniel está ahí sentado con los que hacen la ley. Daniel los está escuchando, los está mirando. Daniel sabe cómo puede conducirse y cambiar las leyes. Pero en lugar de ponerse en contra de los otros gobernantes, ¿sabes qué hizo Daniel? Tampoco se fue a la plaza y decirle a los judíos, los pocos que somos, vamos a hacer una marcha contra esta ley. ¿Sabes qué hizo Daniel? Se fue a su recámara, abrió las ventanas y empezó a orar a aquel que puede cambiar las leyes y a aquel que podía protegerlo a él en medio de esas leyes. Oró, clamó y esperó. ¿Cuál fue el costo? Lo agarraron y lo echaron al foso de los leones. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Librarlo del foso de los leones. Y Daniel tuvo la oportunidad de testificar, tengo un Dios que vive y reina. Tenemos que ser sabios. No somos llamados para transformar al mundo ni para cambiar las leyes. Somos llamados para brillar en medio de las leyes oscuras y de un gobierno que no conoce a Dios. Mateo 5, 14 al 16, Cristo dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16.
Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. En lugar de alejarte del mundo, tienes que irte y ponerte en lo más alto y brillar, porque ellos necesitan la luz de Cristo. Estábamos en una iglesia y a un hermano no lo dejaban adorar a Dios en la iglesia. Y un día les digo, ¿y por qué no puede adorar? Porque él trabaja, hermano, en un trabajo impuro, que está contaminado. Ah, sí. ¿Y tú dónde trabajas? Soy maestro de una escuela. ¿Y tú dónde trabajas? Trabajo en una maquiladora. ¿Y tú dónde trabajas? Soy gerente de una fábrica. Y en todos esos lugares donde ustedes trabajan, hablan en lenguas, adoran al Señor, leen la Biblia las 8 horas que están ahí. No, hombre, hermano, mis compañeros son bien tremendos. Y a cualquier trabajo que vayas, va a haber personas que no son cristianas. Tienes que estar ahí. No hay trabajo contaminado. Hay personas contaminadas. Y solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos. Por eso es que tú, como hijo de Dios e hija de Dios, eres luz en medio de las tinieblas. No te aísles de tu familia no cristiana. No te aísles de tus amigos no cristianos. Ellos necesitan la luz de Cristo. Cristo dice, no te salvé para ponerte en un cajón y esconderte. Te salvé para que te pongas aquí en lo alto y brilles y hagas buenas obras para que ellos glorifiquen al Padre que te ha salvado. Lo siguiente es, no somos llamados a aislarnos del mundo. Como decíamos hace un momento, Pablo dice, no les digo que se separen de los estafadores y morales de este mundo, porque tendrían que salir. Tenemos que entender que somos puestos como lumbreras en medio del Señor. ¿Cómo logramos todo esto? Romanos 12, versículo 1 al 2, un pasaje muy conocido. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Su cuerpo, no el de otro. Porque como cristianos, hermanos, qué buenos somos para andarle diciendo a otros, no deberías de hacer eso, no deberías de andar allá, no deberías de vivir así, no deberías de estar. Ya viste al hermano, ya viste a la hermana, y Pablo dice, tu cuerpo. ¿Quieres impactar al mundo? Preocúpate por ti. Ocúpate de ti. Brilla tú con la santidad y no le exijas a otros lo que tú no estás haciendo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y la única herramienta que Dios nos ha dejado, que renueva nuestra mente, es este maravilloso libro eterno, que es la palabra de Dios escrita. El diablo no necesita tenernos enfermos, ni quitarnos todas las cosas que Dios nos ha dado. Ni siquiera tiene que asustarnos. La mejor estrategia del diablo siempre va a ser mantenernos tan ocupados y entretenidos todos los días de nuestra vida, de tal manera que no tengamos el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Nada renueva tu mente como la palabra escrita de Dios. Ser cristiano no es venir un domingo y escuchar un mensaje de 1 hora. Ser cristiano es contrarrestar el pensamiento del mundo, llenando tu mente con la palabra de Dios. Necesitas estar estudiando siempre el mensaje escrito. Si no hay palabra en tu mente, eres presa fácil del enemigo. Esto es así de sencillo. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Versículo 16, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano con ustedes.
pero vivimos para mantener en alto la palabra de vida. Cuando alguien pregunta, hermano, ¿cuál es el secreto para una vida cristiana? Tienes que estar seguro que la vida cristiana no se sostiene con tu fuerza de voluntad ni con tu capacidad de concentración. La vida cristiana se sostiene con las herramientas que Dios nos ha dado: la oración, la Biblia y el ayuno. No hay otra forma. Necesitamos llenar nuestros tiempos de la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Ningún hijo de Dios es tan fuerte y capaz para vencer al mundo por sí mismo. Necesitas meditar, leer, vivir y obedecer la palabra de Dios para contrarrestar el pensamiento del mundo. Juan capítulo 17, versículo 15, el Señor Jesucristo ora de esta manera por nosotros. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos, Señor, no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Y luego escucha el versículo 17. Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Lo que va a santificar tu vida no es tu fuerza de voluntad. Es que apartes tiempo considerable cada día para estudiar la palabra de Dios, para meditar en ella. ¿Por qué hay cristianos tan débiles? Porque creemos que podemos vencer al diablo con nuestra fuerza. Y cuando vas a agarrar la Biblia, el enemigo te empieza a decir, tienes otras cosas que hacer, estás bien cansado, mejor agarra el teléfono, necesitas desestresarte, toma un momento de relax. Hermano, ando lleno de ansiedad y no sé por qué. ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Ay, hermano, no tengo ni tiempo. Ahí está la raíz de la ansiedad. Es que agarré el teléfono para desestresarme en la noche y vieran cómo funciona. Y lo único que miras son malas noticias, son cosas amarillistas, es la envidia de otros y empiezas a considerar que tu alma descansa lejos de Dios. El mundo ha cumplido con su propósito. Necesitas pasar más tiempo con Dios para no ser engañado por el mundo. Primera de Juan, capítulo 15, versículo 3, el Señor dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y luego nos dice lo que tenemos que hacer en el versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La única manera de luchar contra el pensamiento del mundo es apasionarte, vivir y pasar tiempo considerable en la presencia de Dios, ahí en tu lugar, ahí en tu casa, ahí en tu cámara secreta, porque separados del Señor no se puede hacer nada. Lo necesitamos a Él. Hermano, ¿y qué pasa si le he fallado a Dios? La maravilla del Evangelio sigue teniendo el mismo poder. Si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eres de Cristo. Y al igual que Satanás y nuestra carne, ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo ya he vencido a este mundo. Eres de Él. Eres de Cristo. Y no importa cuántas veces caigas, Él siempre te va a levantar y te va a rescatar. El mundo no va a ganar la victoria, ni tiene la palabra final sobre tu vida. Oramos en esta hora. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes y que nos guíes. Que seamos sensibles a tu voz, Señor. Y que podamos tener, Señor, la sensibilidad
de que cada día necesitamos de tu palabra, de venir a ti, de descansar en tus brazos, de buscarte en oración. Señor, que tengamos la sabiduría que tú prometes darnos cuando la pedimos, que tengamos también el discernimiento para que nuestra mente sea guiada por tu palabra y no, Señor, por el pensamiento del mundo. Anhelamos conocerte más, profundizar más en ti y disfrutar y deleitarnos en tus bendiciones. Gracias por todo lo que tienes reservado para cada uno de nosotros. Adoramos, bendecimos y exaltamos tu nombre. Te pedimos, Señor, que esta semana sea una semana llena de victorias, de triunfo, Señor, y de alegría en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.